palabra en predicación, abrimos nuestros corazones y nos ponemos en sintonía con la voz dulce de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta, epístola del apóstol Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2. A partir del verso 14, y que lo tenga ahí con usted. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 en adelante. Primera de Juan 2, versos 14 en adelante. No es extraño para nosotros como familias hispanas escuchar a una persona mayor llamar hijo a alguien que no es su hijo biológico. Y tampoco nos extraña a nosotros el uso de diminutivos para referirse a otras personas. No nos sorprendería a nosotros saber, por ejemplo, que Angelito es el sobrino de 65 años, pero le llaman Angelito. No soy yo tengo 57, por ejemplo. O que Carlitín es el hijo de Carlitos y nieto de Carlos. Solo que Carlitín tiene 45, Carlitos 60 y Carlos es el único que anda por los 80. Así que en nuestra cultura el uso de diminutivos es una costumbre aceptada, generalizada, que implica afecto, implica cariño, implica respeto, pero también representa autoridad, especialmente la autoridad que proviene de la experiencia. No nos sorprende que una persona mayor, uno más anciano, ya sea un abuelo, un vecino, un tío, un pastor, un líder, llame hijo a alguien que es más joven. Y lo hace, nosotros sabemos, no solamente por el afecto, se hace muchas veces desde una perspectiva de autoridad. Porque aunque ese hijo, entre comillas, tenga 50 años, no se va a ofender ni se va a molestar, porque entendemos que no se trata de edad, sino de afecto y autoridad. Por ejemplo, hay personas que me dicen a mí: ven acá, hijo. Y muchas veces cuando dicen: ven acá, hijo, déjame decirte algo, hijo. Ya nosotros sabemos que es algo que es valioso, algo que necesitamos escuchar, algo que vale la pena, a lo que vale la pena prestarle atención. Y el apóstol Juan, ya anciano, probablemente en los 80s, escribe esta carta y cuando lo hace precisamente eso. De hecho, uno de sus términos favoritos para dirigirse a los creyentes es hijitos. Juan no solamente se ve como apóstol, no solamente se ve como pastor, sino también se ve como alguien, como un padre, como una figura paternal que espiritualmente ama, que espiritualmente cuida, que espiritualmente exhorta a sus hijos en la fe. Y Juan usa ese término afectivo, en particular en esta carta, para hablarle a toda la iglesia, a todos los creyentes, sin importar la edad física de los que estaban escuchando. Juan sabe que puede llamarles así porque él entiende que es la familia de Dios. Y las expresiones de afecto son importantes y son necesarias en la familia de Dios. De hecho, es un distintivo necesario en la familia. Y Juan sabe eso. Esta semana he estado reflexionando mucho en la iglesia como precisamente eso, como familia, porque hemos vivido algo maravilloso como iglesia. Por 5 días consecutivos nuestras instalaciones fueron transformadas, cada rincón, cada pared, cada aula, cada pasillo, todo fue preparado, el templo, todo fue preparado con esmero para enseñar a los niños una gran verdad. La grandeza de Dios se puede descubrir aún en las cosas más pequeñas. El tema fue Magnify y más de 45 hermanos alrededor de, 46 contando a la hermana Julia,
Y más de 45 hermanos y hermanas se dispusieron con toda pasión, con creatividad, con entrega para sembrar la verdad de Dios en los corazones pequeños, que son pequeños y muy valiosos también. Y mientras los niños cantaban, pintaban, corrían, escuchaban historias bíblicas y corrían, y merendaban y corrían, y cantaban y corrían. Algo más estaba ocurriendo, y quizás esta es la parte donde el pastor puede sonar un poco egoísta, pero yo disfruté mucho, gracias a Dios, la presencia de todos los niños y el poder enseñarles la palabra, explicarles, pero disfruté muchísimo ver a la iglesia actuando como familia. Me gocé en eso. Unos enseñaban, otros preparaban refrigerios, algunos se quedaban hasta tarde limpiando, otros simplemente estaban orando, aunque no es algo simple, mientras todo tomaba lugar. Algunos estaban orando desde su casa, pero todos juntos en unidad reflejamos algo hermoso esta semana. Que la obra de Dios no se limita a un día, no se limita a un púlpito ni al domingo. La obra de Dios se magnifica en la vida diaria de una iglesia que actúa como familia espiritual. Y eso es, en parte, lo que vemos hoy en nuestro texto, en 1 de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. Les decía que Juan, ya octogenario, el apóstol Juan, les escribe a los creyentes con ternura, pero también con autoridad. No les escribe como extraños, no como parte de la familia. Les escribe como quien conoce bien a la familia. Y en tres, quizás pequeñas pero poderosas descripciones, Juan nos muestra, nos revela tesoros de esta familia. En los hijitos, en los jóvenes llenos de fuerza espiritual, que son capaces de vencer al maligno por medio de la palabra, en los padres, aquellos que son profundos en su caminar con Dios, en su experiencia con Dios. Por eso hoy quiero invitarte por un segundo que mires a tu alrededor, porque esta familia que adoró, que enseñó, que decoró, que cuidó y que sirvió esta semana, no lo hizo simplemente por actividad o por tradición. Lo hizo porque en cada corazón redimido hay evidencias de los tesoros que Dios ha puesto en su familia. Lo hizo porque como familia espiritual reconocemos que somos ricos, que Dios nos ha dado incomparables promesas, pero Dios también nos ha dado incomparables riquezas. Y Juan nos habla de esos tesoros de la familia de Dios, tesoros de la familia espiritual. Y se lo voy a mencionar rapidito y luego vamos a desarrollarlo un poco. Nos habla del tesoro del perdón divino, nos habla del tesoro del conocimiento de Dios y nos habla del tesoro de la victoria. Cuando nosotros examinamos el texto, y lo vamos a hacer en un ratito de hoy, nos vamos a dar cuenta de que Juan utiliza cada uno de estos términos, hijitos, jóvenes y padres, los utiliza dos veces. Muchas veces se ha pensado que Juan está refiriéndose a grupos en función de lo que los términos hijitos, jóvenes y padres significan en la vida natural. Está hablándole en la iglesia al grupo de niños, al grupo de jóvenes y a los que son padres, o que está identificando literalmente a personas dentro de la iglesia local, dentro de las congregaciones, como si hablara de diferentes generaciones de una misma familia espiritual. Sin embargo, cuando nosotros nos detenemos en el texto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el contexto incluso nos va a ayudar a entender que estos términos, hijitos, jóvenes, padres, no están limitados ni enfocados en la edad física, sino que reflejan diferentes etapas del crecimiento espiritual de los creyentes en la familia de Dios. Y lo que realmente hace Juan es usar un título general para todos, independientemente de su edad, cuando se refiere a todos los lectores, a los que iban a recibir la carta, como hijitos.
Ahora, luego dentro de ese grupo hace una división metafórica en dos grupos, los jóvenes y los padres. Los padres son aquellos que han sido cristianos por mucho tiempo, que tienen una fe establecida, un testimonio establecido, una experiencia de conocimiento de Dios, de relación con Dios. Y los que lo han sido por menos tiempo y que están dando quizás los primeros pasos en la fe. Así que usa el término hijito para referirse a la familia espiritual en su totalidad. Cuando dice hijitos está dirigiéndose a todos, pero entre esos hijitos hay jóvenes y hay padres. Ahora, note que ahí, vamos a ir al texto un momentito, Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. De hecho, voy a volver al verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. En los términos jóvenes y padres nunca se usan para referirse a la audiencia en general. Ahora, es posible, por supuesto, que entre las iglesias que iban a circular esa carta, ahí seguro habían personas que eran contemporáneas con el apóstol Juan, algunos también que estaban desde el principio. De hecho, él habla de algunos que están desde el principio. Pero no necesariamente se está refiriendo a jóvenes y padres como a el grupo de jóvenes o el grupo de padres, en lo que en términos humanos eso representa, o en lo que en su función en términos humanos eso representa. Pero Juan, con esa ternura pastoral, utiliza este lenguaje de familia, estos términos de familia, para hablarnos de una realidad mucho más profunda. La grandeza de Dios se muestra, se revela de manera distinta en cada etapa del andar del creyente. Así que a todos ellos, a los que son los hijitos, les recuerda que ya han sido perdonados. Luego les recuerda que han conocido al Padre. Ahora, esto es algo que tanto cristianos maduros como los que están en el crecimiento, en el proceso de madurez, tienen en común. De hecho, no se puede ser parte de la familia de Dios si los pecados no han sido perdonados y si no han conocido al Padre. Eso nos califica. Ahora, la carta nos está dejando saber que espiritualmente hablando, el pueblo de Dios se encuentra en distintos niveles de madurez. Si usted va, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 21, usted se va a dar cuenta, y quizás no lo ha notado, pero está ahí en Juan 21, cuando el Señor Jesús se le aparece resucitado y le dice a Pedro: apacienta. Lo primero que le dice, y cabemos esa conversación, ese intercambio, le dice: apacienta mis corderos. Luego le dice: pastorea mis ovejas. Y luego le dice: apacienta mis ovejas. Hay una distinción entre el cordero, ¿verdad? Esa ovejita tierna, dicen los expertos que es menor de un año de nacida. Pablo, por ejemplo, habla de los débiles en la fe y de los fuertes en la fe. Ya luego Romanos 14, Romanos 15, 1 Corintios 8, y se va a dar cuenta. Así que el uso que Juan hace de jóvenes y padres se alinea perfectamente con la idea de que en la familia de Dios hay diferentes niveles de madurez espiritual. Y algo que nosotros sabemos de la madurez es que es un proceso que tiene muy poco que ver con el tiempo que una persona lleve dentro de la iglesia. Tiene muy poco que ver con la edad física de la persona. De hecho, el Nuevo Testamento menciona dos tipos de infantes espirituales. Están los recién nacidos, que son los recién convertidos, los nuevos creyentes, que necesitan lo mismo que nosotros, que les voy a mencionar, necesitan alimento. Primera de Pedro 2:2 dice: como niños recién nacidos, del que debemos desear la leche espiritual no adulterada. Los nuevos creyentes necesitan el alimento espiritual, pero también necesitan una familia que se los sirva con amor. Los nuevos creyentes necesitan la iglesia local, necesitan el compañerismo, necesitan el cuidado de creyentes maduros para ellos poder crecer espiritualmente. Pero hay otro tipo de infante que no necesariamente es
infante en edad, pero sí en madurez. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos son cristianos que, aunque llevan algún tiempo siendo creyentes, algunos muchos tiempos. Recuerdo que el pastor Rick Warren dice, hay cristianos que dicen: yo llevo 30 años en la vida de la iglesia. Y él dice: no, tú llevas el primer año repetido 30 veces, porque no maduraste, no creciste. Están estancados en su vida espiritual, por una razón, son carnales. Y lamentablemente, las iglesias están llenas de este tipo de creyentes. He tenido varias veces, por lo menos 3 veces, la oportunidad de estar en una sala de maternidad. Las salas de maternidad no están hechas para ser un hogar de reposo, para que se quede ahí la mamá y el bebé todo el tiempo. De hecho, yo nunca he visto en una sala de maternidad, en las veces que me ha tocado estar, a una enfermera meciendo un niño de 40 años, ¿no? Eso sería trágico, sería terrible, sería una imagen lamentable ver a una enfermera meciendo a un infante de 40 años, dándole la tetera, el biberón y la leche. Pero tristemente, aunque en el mundo físico esto no es lo común, esto no es lo normal, muchas veces en las iglesias, los pastores y los líderes nos encontramos haciendo eso con personas que llevan décadas en la iglesia, pero que hay que tratarlos como bebés, meciéndoles, dándoles el biberón y a veces hasta cambiándoles los pañales. Por todo se molestan, nada les cuadra, todo lo critican, colaboran poco y se quejan mucho. Y es triste, pero es cierto, y es importante hablar de esto, tan importante que Juan usa un recurso literario de repetición para resaltar la intensidad de lo que está comunicando, para captar la atención de los oyentes. Y les dice en el verso 12, os escribo. En el verso 13 vuelve otra vez, os escribo a vosotros padres. Os escribo a vosotros hijitos, y en el verso 14 dice: os he escrito, os escribo, os escribo, os escribo, os escribo, os he escrito. ¿Y qué es lo que escribe? ¿Y qué es lo que ha escrito? ¿Qué es lo que le está escribiendo a la familia espiritual, a todos los hijitos? Lo está haciendo para mostrarle varios tesoros que tenemos en la familia espiritual, tesoros de familia. Y el primero, gloria a Dios por esto, es el tesoro del perdón divino. El tesoro dice en el verso 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esto sería suficiente para apagar la luz e irnos. Gran tesoro, han sido perdonados. De hecho, el término ahí está en tiempo perfecto, quiere decir, sus pecados han sido perdonados de una vez y por todas, en su totalidad, han sido perdonados para siempre y nunca más van a ser traídos delante de Dios. Alabado sea Dios. Y pienso que la razón por la que Juan menciona esto es porque el perdón es fundamental en la experiencia de la vida cristiana. Y el perdón es la base de nuestra comunión con Dios. Así que de la misma manera que nosotros en la familia, en la carne, tenemos muchas cosas en común, genes, mejor dicho, genes, una historia compartida, tradiciones, valores, el apellido, incluso una manera parecida de hablar, el tono de la voz, las gesticulaciones, no sé. En la familia espiritual hay elementos que nosotros también compartimos, elementos que comparten todos los que han nacido de nuevo, y el elemento fundamental, necesario, es el perdón de nuestros pecados. Alabado sea Dios por él. Todos los creyentes, los que somos parte de la familia de Dios, tenemos en común el perdón de nuestros pecados. Y esto es muy valioso porque el perdón es algo que está en el centro mismo del corazón de Dios. Y el perdón es algo que está en el centro mismo del evangelio, de la gracia de Dios. El perdón, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados
por su nombre. En otras palabras, sus pecados fueron perdonados por lo que hizo Jesús en la cruz. El nombre representa el carácter de Dios. Somos perdonados por causa de quién es Él. Nuestro perdón se fundamenta en el carácter de Cristo y en la obra de Cristo. Y escuche esta mañana, si hay una afirmación bíblica que nosotros necesitamos continuamente recordar, es esta: nuestros pecados han sido perdonados, alabado sea el nombre de Dios. Pero no por causa nuestra, sino por su nombre. Tu cuenta está en blanco, no debes nada porque alguien pagó el precio. En teología eso lo llaman el perdón forense o la justificación forense. Quiere decir que Dios ha declarado, una declaración legal de parte de Dios de que nuestros pecados han sido perdonados. Por tanto, como citaba Mariana hace un rato atrás, Romanos 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Él. Hay una diferencia entre el perdón forense y el perdón filial. El perdón filial es el perdón que recibimos cuando, siendo cristianos, desobedecemos a Dios, fallamos, pecamos. Yo sé que ninguno de ustedes lo hace, pero por si acaso, el Padre también perdona a los hijos. Ahora, mire el desafío de esta declaración para nosotros. Se le preguntó a un hombre que había heredado una fortuna enorme, la había heredado de su padre. Se le preguntó si él estaba dispuesto a hacer una donación a una organización benéfica X en nombre de su padre. Y este hombre cuenta que al principio él pensó dar una pequeña cantidad, él pensó dar algo simbólico, pero que mientras más lo pensaba, más le incomodaba la idea de dar de esta manera. Y dice que finalmente él tomó la decisión: si voy a dar en nombre de mi padre, entonces yo debo hacerlo como mi padre lo habría hecho. No puedo dar a nombre de alguien tan generoso simplemente una pequeña cantidad simbólica, no puedo dar de manera mezquina. Si voy a dar en su nombre, tengo que dar con el mismo corazón, tengo que dar como él hubiera dado, dar generosamente como mi padre lo habría hecho. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver eso con el perdón de nuestros pecados? Bueno, usted y yo hemos sido perdonados gracias al sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Nuestra vida de familia de fe, nuestro amor, nuestra devoción, nuestro servicio, por lo tanto, debe estar a la altura de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Debe estar a la altura del gran sacrificio que Él hizo para que nuestros pecados fueran perdonados. En otras palabras, si voy a vivir la vida cristiana, lo voy a vivir a la altura del nombre en el cual yo he sido perdonado. Y eso es lo primero que escribe Juan, el primer tesoro, el tesoro del perdón divino. Pero el segundo tesoro es el tesoro del conocimiento de Dios. Y ahora habla aquí a un grupo en particular. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Quizás la forma más fiel al contexto de ponerla habría sido el tesoro del conocimiento de Cristo, ¿no? Que conocéis al que es desde el principio. Pero recuerde algo: Cristo es Dios encarnado. Así se dirige a personas que son padres en el lenguaje espiritual, gente espiritualmente madura. Y la marca clave de la madurez en este contexto es el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Y hay algo profundo. A mí me encanta ver a los cristianos maduros de muchos años y estar con ellos, porque hay algo precioso en el andar de una persona así, de un cristiano así, alguien que ha vivido muchos años confiando en el Señor. Leí una ilustración del predicador Charles Spurgeon, que predicó
un día estaba predicando en una iglesia un mensaje sobre el perdón. Y al final su abuelo, también un predicador de mucha experiencia, de muchos años que estaba allí, le pidió a su abuelo que cerrara el servicio en oración. Y el abuelo, cuando subió al púlpito, puso la mano sobre el hombro de Spurgeon y le dijo: él puede hablarles a ustedes del perdón, pero yo lo he vivido. Los maduros han conocido, tienen la experiencia, no solamente tienen la información, tienen la experiencia. Conocen a Dios por lo que ellos han experimentado en sus propias vidas. Conocen a Cristo no solamente de manera intelectual, lo conocen porque han caminado con Cristo. Y esa es la gran diferencia. No es solamente la verdad proclamada, no es solamente la verdad anunciada, es la verdad probada en la vida. La verdad probada en los años de andar con Jesús. La verdad probada en la lucha, la verdad probada en las pruebas, la verdad probada en las cimas de las montañas, en el más profundo de los valles de la vida, la verdad en las victorias, la verdad probada en medio de las lágrimas. Yo estaba pensando en esto porque cuando yo estaba estudiando y preparando este mensaje para esta mañana, me gusta poner música de fondo, ¿no? Y tener instrumentales cristianos. Y justo mientras estaba pensando en este punto, mientras preparaba, estaba escuchando en un instrumental las notas de ese maravilloso himno que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Y pensé, esta es especialmente la experiencia de los creyentes maduros. Ellos pueden cantar: ya tengo la victoria, porque pueden dar testimonio de que, oh, qué amigo nos es Cristo. Me gusta pensar que una idea similar pasaba por la mente del octogenario apóstol cuando escribió su carta. Porque el hombre que escribe es el hombre probado, es el hombre forjado por una vida de comunión con Cristo. Ya no es aquel joven imprudente que lo vemos discutiendo por un puesto de autoridad en el reino. Ahora, después de más de 50 años de haber andado con Cristo, después de haberlo visto resucitado, de haber sido testigo de su gloria, de su gracia, le escribe a otros creyentes maduros en la fe, a padres espirituales, y les dice: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Así que lo primero que Juan escribe y ha escrito a toda la familia es el tesoro del perdón divino. Les dice: este es un tesoro de familia, el perdón del Dios de los cielos. Luego le habla a los padres, a los más maduros, el tesoro del conocimiento de Dios por medio de Cristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a aquel desde el principio. Y ahora dice: os escribo a vosotros, jóvenes. Este es el tercer tesoro. El tesoro, miren cuántas riquezas hay en esta familia. Perdón de pecados, conocimientos de Dios por medio de Cristo, y el tesoro de la victoria sobre el maligno. Alabado sea el nombre del Señor. No todo el mundo puede decir eso, pero la iglesia de Cristo puede decirlo. El tesoro de la victoria. Número 3, sobre el maligno. Él les dice a estos jóvenes que han vencido al maligno. Los cristianos son personas que por medio de Cristo han vencido al maligno. Juan no quiere que los creyentes más jóvenes piensen que solamente porque no tienen los años que tienen los otros, o quizás ellos piensan que no tienen la madurez espiritual que tienen los otros, que ellos son un pushing back del enemigo. No. O que ellos son de menor importancia, o que ellos no pueden enfrentar. No, ustedes tienen victoria. Que ustedes no tienen valor. Eso fue algo que le enseñamos a los niños esta semana en la palabra. Y Juan les dice que ellos saben cómo pelear batalla, cómo alcanzar victoria. Dice: porque ustedes han vencido al maligno. Y aquí vuelve a aparecer el verbo en tiempo perfecto. Es algo que ya
sucedió. Aunque ustedes son jóvenes, es lo que le está diciendo, ustedes han puesto a Satanás bajo sus pies y han tenido la victoria sobre él por medio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Os he escrito a vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora noten cómo Juan nos dice el fundamento de la victoria. Dice, sois fuertes. Esta es una característica de la juventud. Fuerza, fortaleza. Hace como 3 semanas más o menos que tengo unos dolores en las caderas que no sé por qué salen de noche. Y mi esposa me dice, no te untes más ubre de vaca, esa que te untas más. Cuando mis hijos eran pequeños, cuando Mateo, Marco y los varones, jugábamos siempre y jugábamos a la lucha y luchar. Y yo siempre les dominaba. Pero debo confesar que ahora me cuido de hacer eso porque ya no es el caso. Está más fuerte que ellos. No tan guapo como yo, pero fuerte sí. Dice, ustedes son fuertes. Eso es una característica de la juventud, el vigor, la fortaleza. El joven no se embadurna todo de ubre de vaca, la crema esa. Pero luego le dice la razón de la fuerza. Y a esa sí tenemos acceso todos nosotros. La palabra de Dios permanece en ustedes. Son fuertes espiritualmente porque conocen la Biblia y aplican la Biblia a su vida. Así que como ejercitarse constantemente con pesas, que da fuerza física, ejercitarnos espiritualmente con el poder de la palabra y el peso de la palabra nos va a hacer fuertes espiritualmente. Así como se requiere disciplina para ejercitarse físicamente y disfrutar sus beneficios, hay sacrificio, yo sé de lo que estoy hablando, también se necesita disciplina para el estudio diario, para estar con la palabra y en la palabra de Dios, para poder nosotros ser fuertes espiritualmente. Debe decirle, cuando usted ve a un cristiano débil, derrotado todo el tiempo, usted está frente a una persona que potencialmente no lee su Biblia, mucho menos la aplica a su vida. Salmo 1, verso 2 dice, en la ley del Señor, bienaventurado el varón. ¿Qué varón? En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Te pregunto esta palabra, te hago esta pregunta. ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Estás disfrutando la palabra de Dios? ¿Deseas pasar tiempo con la palabra de Dios? Llena la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué lugar ocupa? No en un librero en tu casa, sino en tu corazón la palabra de Dios. Estás aplicándola a tu vida diaria. Estás poniéndola en práctica regularmente. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios una prioridad en tu vida. Es estudiar la palabra. Es la comunión con la palabra. Una prioridad en tu vida. Porque estas son las cosas a las que se refiere Juan cuando afirma la palabra de Dios permanece en ustedes. Y como resultado de su fuerza derivada del conocimiento y la práctica de la palabra de Dios en su vida, los jóvenes han vencido al maligno. Bendito sea Dios. Y el maligno aquí indudablemente se refiere a Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, escucha, a menos que tú se la concedas. Y no tienes por qué ceder terreno al enemigo. La autoridad que tienes en Cristo, como una persona, como la Biblia enseña, que estás unido a Cristo, significa que Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, a menos que tú le des la oportunidad que tú se la otorgues. Juan dice, la palabra de Dios permanece en este grupo, en estos jóvenes. La mejor manera, o una de las mejores maneras, armas que Dios nos ha dado a nosotros para enfrentar la vida, para enfrentar al enemigo, es conocer y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso es exactamente, por ejemplo, lo que hizo Jesús en la tentación, en el desierto. Con cómo derrotó al enemigo, con la palabra. Y ese es nuestro ejemplo. Por eso necesitamos nosotros meternos en la palabra, tomar la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Y todo creyente debe caracterizarse por esa fortaleza
que viene de la comunión con la palabra de Dios. No tienes por qué ser presa fácil del enemigo. Dios te ha dado la espada. Dios te ha dado la palabra para fortalecerte. El secreto del crecimiento espiritual hacia la madurez y la fortaleza es el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. No hay otro. El reconocimiento de que necesito la palabra. ¿Quieres dejar al león rugiente, rugiendo pero sin dientes? Métete en la palabra, llénate de la palabra. Estuve leyendo que la mayoría de las personas, esto me llamó la atención, que la mayoría de las personas probablemente enfrentarán en su vida no más de 5 crisis grandes. Así que si ya llegaste a 4, te falta 1. Pero 5 grandes crisis. Y a veces pensamos que nosotros solamente necesitamos la fuerza de Dios, la palabra de Dios, para cuando vengan esas crisis grandes. Diariamente nosotros estamos experimentando docenas de problemas pequeños, cosas que debemos enfrentar, que deben ser vencidos. La vida diaria está llena, está invadida por pequeños combatientes, terroristas. Pequeñas cosas con las que nosotros luchamos constantemente. Y si no, piense en su semana laboral. Algunos de ustedes no quieren que sea lunes. ¿Por qué no se queda domingo? Aunque sea 3 días más. Vas al trabajo y enfrentas una dificultad, una molestia, quizás por algo trivial, quizás algo persistente. Pero si tu mente está saturada, está llena de la palabra de Dios, si está saturada con las escrituras, si está llena del amor de Dios, y si estás en la presencia, en la comunión diaria con Dios en tu vida, estás equipado para obtener la victoria sobre cualquier cosa, sobre la tentación, sobre el maligno. Si tú estás en la palabra, lleno de la palabra, no vas a ser un soldado mal equipado en territorio del enemigo. No lo vas a hacer. No eres un soldado que no está preparado para enfrentar al enemigo. Eres un soldado que cada día puede ponerse toda la armadura de Dios. Y que habiéndolo hecho puede estar firme contra las artimañas del maligno. Juan aquí está preparando a la iglesia. Y de esto vamos a hablar la próxima semana. Para lo que quiere decir en los versículos 15 en adelante. Debido a quienes son ellos y lo que son, no deben ceder a la tentación que viene después de amar al mundo, ni poner nada en este sistema mundano por encima de Dios en su vida. Nada. Y Juan tiene fe en la familia de Dios. Me encanta cómo les habla, pero él quiere que ellos estén firmes. Y estos versículos nos recuerdan a nosotros en la familia de Dios quiénes somos como cristianos. Y estas son realidades, son tesoros. Nuestros pecados han sido perdonados. Hemos llegado a conocer a Dios por medio de una relación profunda y salvadora, redentora con el Señor Jesucristo. Pero también hay algunas cosas que deberían ser constantes verdades en nuestras vidas. Deberíamos ser fuertes espiritualmente. Deberíamos permanecer diariamente en la palabra de Dios para ser fuertes espiritualmente. Y deberíamos vencer toda tentación y todo ataque del enemigo en nuestras vidas mediante nuestro conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Les decía que tuvimos una semana en la que estuve reflexionando mucho en cuanto a la familia. Y vimos toda esa actividad, todas esas riquezas. Y justo meditaba en este pasaje y decía, qué bueno porque fue bien gráfico. Hijitos, jóvenes, padres. No en lo que el término representa en su función, humanamente hablando, en nuestro contexto terrenal, pero sí en lo que representa en el contexto espiritual. Y yo no sé cómo usted se siente hoy, pero sí le puedo decir algo.
No desprecies los tesoros de la familia de Dios. No descuides los tesoros. Dios nos ha dado y Dios te ha dado el valioso, grandioso tesoro que te pone de hecho en su familia, que es el perdón de nuestros pecados. Tesoro. El tesoro del conocimiento de Dios por Cristo y en Cristo. No todo el mundo de afuera tiene esta posibilidad que tiene usted, este tesoro que tiene usted. Y Dios nos ha depositado en esto. Cantábamos hace un rato, ya tengo la victoria. El tesoro de la victoria sobre el maligno. Tú y yo no tenemos por qué vivir vidas derrotadas bajo los pies del maligno, al contrario. Nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? El tesoro del perdón divino, el tesoro del conocimiento de Dios y el tesoro de la victoria sobre el maligno. Padre, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor. Porque nosotros también nos identificamos con ese término, con esas palabras. Hijitos, aleluya. Gracias porque no nos incomoda. Al contrario, nos fortalece saber que somos amados, que somos aceptados. Pero Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque es precisamente por el perdón de los pecados que nosotros podemos ser parte de la familia espiritual, de tu familia, y tener una relación contigo. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Yo te pido de manera muy especial esta mañana, Señor, si alguien ha llegado hasta este lugar hoy y aún no ha experimentado el perdón de los pecados, dice, yo quiero ir al punto 3. Yo quiero vivir y disfrutar el tesoro de la victoria sobre el maligno. Yo quiero disfrutar y deleitarme en el tesoro del conocimiento de Dios en Cristo. No sé cómo hacer. Ábrele tu corazón al Señor. Reconoce que eres un pecador, que tu pecado te separa de Dios. Admítelo. Reconoce y acepta que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que tomó tu lugar. Pídele que te perdone y te reciba como hijo, como hijito o hijita. Padre, en el nombre de Jesús, es tu Espíritu Santo quien convence, es tu Espíritu Santo quien ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas y a ofrendarte vidas. De hecho, a ofrendarte vidas a la altura del nombre, a causa del cual nuestros pecados han sido perdonados. Ayúdanos a vivir así diariamente, entregados a ti, rendidos a ti. Y bendice a este pueblo, Señor, con tu gracia y tu poder. Y que esta semana, Señor, en el andar por la vida, recordemos que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos victoria en Cristo. Te podemos decir, Señor, a modo de oración, yo me rindo a ti. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Levanta tu voz y adora.